En México, una reforma electoral por fin ha hecho que la oposición despierte de su letargo. ¿Pero de qué va esta reforma electoral y qué implicaciones tiene en caso de que sea aprobada? De eso hablamos en este video. El presidente de México hace unos cuantos días envió al Congreso de la Unión una reforma electoral bastante ambiciosa para su discusión y eventualmente su aprobación o rechazo. La reforma sin duda es bastante controvertida. Reduce la cantidad de diputados, de senadores, le reduce el presupuesto de forma sustancial a los partidos políticos, simplifica la burocracia dentro del INE, elimina el mapa distrital en México, cambia la forma de elegir a los diputados y a los senadores, elimina los órganos estatales a cargo de las elecciones y por si fuera poco limita el número de regidores y síndicos municipales, así como el número de diputados locales. Si esta reforma fuera aprobada, significaría una gran sacudida para el sistema político electoral mexicano. Los más afectados serían sin duda las cúpulas que controlan los partidos políticos en México, que se han acostumbrado a vivir a expensas de todos nosotros, sin hacer nada realmente a cambio. Miren, cuando el PRI supo que iba a perder el poder presidencial, decidió crear un sistema donde ser oposición fuese bastante cómodo. Y este sistema es el que llamamos partidocracia. Gracias a este sistema es difícil que los partidos pequeños como el PRD, el PT, el Verde o incluso el PRI pierdan su registro. El gobierno se ve obligado a otorgarles una millonada en recursos públicos a los presidentes nacionales de estos partidos y gracias a eso, estos entes en México se han convertido en un gran negocio. La reforma electoral de López Obrador rompería a este sistema y obligaría a los distintos simpatizantes a que financien sus respectivos partidos políticos. También eliminaría gran parte de las estructuras electorales que son clave para ganar una elección. Obviamente esta propuesta aterró a todos los partidos políticos, incluyendo al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista, que son aliados del gobierno y que se mostraron renuentes a aprobar una reforma que en los hechos era un disparo en el pie. El PRI, PAN y PRD obviamente se opusieron con una gran fuerza a esta reforma. Durante todo el sexenio de López Obrador, la oposición ha estado bastante dormida, disfrutando de los privilegios que la ley le otorga. Pero cuando estos privilegios fueron amenazados, la oposición convocó la primer gran marcha opositora de todo el sexenio. Por supuesto que convocar una marcha para defender el presupuesto de los partidos políticos de la oposición no hubiese sido tan atractivo para la mayoría de la gente. Los partidos políticos en México no gozan de una gran aceptación popular y por eso se convocó a una marcha en defensa del INE para evitar, según esto, que el oficialismo se haga con el control del principal órgano electoral. La marcha opositora, hay que decirlo, fue un gran éxito. Miles de personas salieron a las calles a quejarse del gobierno por primera vez desde que asumió el poder López Obrador. Entre acarreados y no acarreados, la verdad es que la oposición demostró su capacidad de movilización, y eso en una elección se traduce en votos. Esta ha sido la primera ocasión en que la oposición ha logrado capitalizar algo desde que comenzó este sexenio, y eso hay que reconocerlo. La marcha organizada por los partidos de la oposición sirvió para que muchos ciudadanos expresaran y liberaran su odio contra el gobierno actual. Del INE realmente se dijo poco durante la marcha.
Los que marcharon realmente fueron los políticos de oposición, muchos de ellos bastante impresentables. Ahora hay que ser justos y en definitiva la marcha opositora demostró la ruptura que existe entre el gobierno federal y las clases medias de las principales ciudades del país. Recordemos que la oposición ha crecido bastante en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, etc. Y quizás la mayor preocupación del gobierno es el creciente descontento que existe en la capital del país, donde en 2024 se renovará la jefatura de gobierno. Pero también hay que decir que con esa marcha quedó bastante claro que la oposición está lejos de recuperar el poder presidencial en México. El oficialismo mantiene el control de la mayor parte de las estructuras electorales del país y por eso convocó a una megamarcha en la Ciudad de México. Es importante decir que el gobierno como tal no necesita de ninguna reforma para apoderarse del INE, como argumenta la oposición. Con las actuales leyes, Morena podrá designar a 4 de 5 consejeros el próximo año, y en la práctica Morena controlará el principal órgano electoral del país. Esto sin mover una sola coma a la actual legislación. A mí si me lo preguntan, creo que el gobierno de México nunca quiso realmente aprobar esta reforma. De hecho, hace unos cuantos meses, cuando el presidente se reunió con los empresarios más poderosos de este país, ahí se acordó no remover a los consejeros del INE por ningún motivo. Entonces, esta reforma fue diseñada para no ser aprobada. De hecho, ni el Partido del Trabajo ni el Verde Ecologista están de acuerdo, porque perderían mucho dinero. Incluso Morena con esta reforma se vería afectada porque perdería la mayoría de sus recursos económicos. El propio Partido Verde Ecologista de México se ha negado a acompañar a esta reforma y ha pedido a cambio la aprobación de otra ley que golpearía a la clase trabajadora de México y beneficiaría a empresas como Banco Azteca y Bancoppel. Esto es lo que ha hecho que se posponga la votación. En el Senado, el poderoso coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha dicho que la reforma se va a revisar y que solo se podrá aprobar de forma tal que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo. Entonces, el verdadero plan B del gobierno siempre fue dejar las cosas como estaban. Al final, el actual sistema electoral favorece al gobierno en turno. Si el gobierno hubiera querido sacar una verdadera reforma electoral, lo pudo hacer al principio de su sexenio, cuando el oficialismo tenía la mayoría absoluta en ambas cámaras. Ahora es difícil sacar cualquier reforma porque la sucesión presidencial está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué convocar a una megamarcha? La megamarcha simplemente fue porque el gobierno no está dispuesto a ceder el control de las calles a la oposición. Además, también fue para dejar bastante en claro que el oficialismo está más fuerte que nunca y, con el control de la mayoría de los estados, la sucesión presidencial está asegurada. Y la megamarcha ocurrió en la Ciudad de México también para dejar en claro que perder la capital del país no es ninguna opción para el oficialismo. El gobierno hará todo lo que sea necesario para asegurar el control de su principal bastión electoral. Respecto a la marcha organizada por el gobierno, se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que López Obrador es el primer presidente que se ha atrevido a caminar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, rodeado por sus simpatizantes. 6 horas fue lo que tardó en llegar, y la verdad la imagen que dejó fue la de un presidente que, a pesar de todo, mantiene aún un amplio respaldo popular. Difícil negarlo, entre acarreados y no acarreados, lo cierto es que la gente celebraba poder tener de frente a su presidente en las calles.
En conclusión, sin duda que la sucesión presidencial en México ya ha comenzado. Y eso implica que todo va a girar en torno a las elecciones a partir de este momento. Las reformas, para bien o para mal, tendrán que esperar hasta el próximo sexenio. Y en este ínter a todos nos debe de quedar bastante claro que la oposición en México sin duda que existe y está en espera de un liderazgo que difícilmente llegará a tiempo para los próximos comicios. Por lo pronto, el oficialismo luce contento y con bastante fuerza de cara a la sucesión presidencial. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.